En este video vamos a platicar de los niveles de aprendizaje y por qué es importante determinar un objetivo al momento de estar aprendiendo cualquier cosa que sea nueva para ti. Preguntas como ¿quiero aprender esto? ¿Necesito aprender esto? ¿Qué tan fácil creo que será el tema? ¿Qué utilidad tiene esto? ¿Para qué me sirve esta información? Ese tipo de preguntas son esenciales para determinar el método de estudio para cierta información. No es lo mismo aprender las divisiones del tórax y los órganos que ahí se encuentran que aprender, por decir, un compendio de leyes y la interpretación de cada una de estas. Lo que veremos en este video, en esta sesión, te va a servir para identificar de qué tipo es la información a la que estás expuesto al momento de aprender y poder decidir cuál es la mejor forma para que la puedas aprender de la mejor forma. Conocer los niveles de aprendizaje y decidir entonces qué acercamiento, qué técnica, qué herramienta se va a utilizar para aprender eso de la mejor forma. El aprendizaje, dependiendo de la profundidad que tenga, si solo es recordar, si hay que generar, si hay que hacer algo, etc., se cataloga dentro de alguno de los siguientes niveles, comenzando por el más básico, que es simplemente memorizar. Luego seguiría entender, aplicar, analizar, evaluar, y el más elevado sería crear, o el más avanzado, mejor dicho, crear. En la memorización solo se guarda información, no se le hace nada más que eso. En este nivel entran los números de celular, de direcciones, contraseñas, tablas de multiplicar, etc. Podría ser también que en este apartado entren, en primera instancia, fórmulas, conceptos, órganos del cuerpo, leyes matemáticas, principios, información que se va a usar más adelante, pero que al principio solamente hay que almacenarla. El entendimiento está altamente relacionado con la percepción, cómo percibimos el mundo. Hay que saber si lo que percibiste del tema es realmente lo que es el tema. Lo diré de otra forma. Si algún profesor dijera que un número primo es aquel número que tiene exactamente dos divisores, entender correctamente la información sería reconocer que no es uno, no son tres, no son a veces dos, sino siempre dos. Percibir el mundo y la información tal cual, eso es el entendimiento. En este nivel se avanza un poquito más que solo memorizar. Por ejemplo, no solo memorizarías que el 20 está en la tabla del 4 y del 5, sino que entenderías que es un número par, que hay distintas formas de obtener el resultado de 20 y que a su vez el 20 puede ser un elemento de otra operación matemática para tener otro resultado. Entender más allá de solamente retener información. Lo que nos lleva a lo siguiente, la aplicación, donde se realizan los procesos anteriormente descritos para poder comprender e interiorizar la información, saber bajo tus propias ideas la información que acabas de aprender. Esto podría ejemplificarse con, digamos, el manejo de automóviles. Primero hay que memorizar el orden de las velocidades para saber en qué orden mover los cambios. Además de memorizar esto, hay que entender que uno debe primero meter un pedal, llamado clutch, y luego poner una velocidad, luego en movimientos simultáneos sacar el clutch y meter en la misma medida que sacamos el clutch el acelerador. Eso se entiende, pero falta interiorizarlo y saber qué está pasando en el interior, mejor dicho en el motor, para poder realizarlo mejor. A grandes rasgos, cuando se mete una velocidad, se conecta un engranaje con el motor para poder hacer girar las ruedas. Y la forma de saber que efectivamente está conectado ese engranaje es que justo antes de soltar el clutch, muy lentamente, el auto comienza a vibrar. E incluso, dependiendo de la capacidad del motor y las características del auto, puede ser que avance poquito por sí solo sin todavía acelerar. Ya que compruebas que entró a velocidad porque el auto medio vibra y avanza, es momento de pisar el acelerador y terminar de sacar el clutch. Lo mismo sucede con las partes de algún organismo, las propiedades de la física, entender qué está sucediendo para poder aplicarlo, para poder hacerlo mejor o más fácilmente. Ahora, el análisis, por definición, es la distinción y separación de las partes de algo para conocer su composición. A su vez, el distinguir se define como conocer la diferencia que hay de unas cosas a otras. En este paso, no solo se memoriza, se entiende y se comprende, sino que también se aplica y además se reconoce en qué situaciones y contextos, momentos, etc. esa información cuando sí sirve y cuando no. ¿Para qué y para qué no sirve? Y así con demás situaciones. Por ejemplo, se analiza un medicamento, digamos el paracetamol. Y con esto que voy a decir, no estoy haciendo recomendaciones ni recetas médicas. Veremos que el paracetamol es un analgésico y antipirético. Analizando solamente estos datos, uno podría saber que el paracetamol no es efectivo para aliviar el estreñimiento, así como que no serviría para desinfectar una herida. Además de que no se debe tomar cuando no se sufran síntomas de dolor o fiebre. En este ejemplo del paracetamol se hizo brevemente todos los niveles hasta ahora mencionados, memorizar, recordar un medicamento llamado paracetamol.
Entender, percibir la información de que el paracetamol es un analgésico y antipirético y saber qué significan esos términos. Aplicar, comprender las funciones del paracetamol para entonces analizar, distinguir para qué sirve y para qué no, cuándo sí tomarlo y cuándo no tomarlo. Hasta ahorita esos niveles y nos llevarían al siguiente, que es evaluar. Llegado a este nivel de aprendizaje, se utiliza la información para ahora generar una perspectiva sobre esa misma información. No se usa para resolver problemas, para encontrar resultados, responder ejercicios o materializar ideas, sino que se usa para generar un juicio, para tener una opinión sobre esto, establecer si es útil, qué tan productiva es o principalmente qué tan válida es la información. Por ejemplo, si se evalúa la información sobre un paciente dietético, se anota la información para recordarla, se entiende esa información y se comprende también la información para después analizarla. Una vez analizada, se evalúa esa información para determinar la condición del paciente. ¿Qué tipo de dieta requiere? ¿Con qué consideraciones? Si es una condición grave o delicada o si es algo normal. Al evaluar, se emite un juicio o una opinión sobre la información que estamos aprendiendo o considerando. Y finalmente, crear el nivel más avanzado del aprendizaje, cuando la información se adquiere de tal forma que sirve como un fundamento para poder generar nuevo conocimiento. En este nivel entran los estudios científicos, tesis académicas, teorías, investigaciones, postulados, leyes, soluciones, experimentos y demás. Por ejemplo, un ciudadano que puede observar la información pública de cierto giro de empresas, anota esos datos, los comprende, los analiza y los evalúa para ahora ese ciudadano crear una nueva empresa, un nuevo método, crear un nuevo software, crear una red de distribución. La creencia popular es que crear viene de los resultados de un laboratorio científico. Pero los seres humanos creamos nuevas ideas todos los días a partir de la información a la que estamos expuestos todos los días. Algo tan sencillo como decidir cambiar la receta de un platillo porque a alguien se le ocurrió que un ingrediente que no estaba en la receta podría mejorarla. Una de las definiciones de crear es dar lugar a algo como consecuencia de una o varias acciones. Y en este sentido, se da lugar a una idea después de las acciones realizadas en cada uno de los niveles de aprendizaje. Una forma sencilla de aplicar todos los niveles de aprendizaje y que generaría un aprendizaje mucho más completo es responder a las siguientes preguntas. ¿Qué es? Para entender. ¿Para qué es? Para aplicar. ¿Por qué es así? Para analizar. ¿Por qué me es útil esa información? Para evaluar. ¿Qué puedo hacer con esta información al momento de crear? Cuando estés aprendiendo algo nuevo, contesta estas preguntas para saber qué tanto vas a profundizar en la información. Haciendo esto se cumplen los dos objetivos de este tema. Esta información inicialmente podrá ser un proceso tal vez lento de aplicar, pero conforme lo vayas haciendo un hábito, te será cada vez más natural. Y para la práctica de esta sesión, yo te voy a acompañar respondiendo a estas preguntas sobre esta misma sesión. Sería tal vez de la siguiente forma. ¿Qué es? Es la división de niveles para aprender. ¿Para qué es? Para saber qué tanto voy a profundizar en algo que estoy aprendiendo. ¿Por qué es así? Porque distinta información se debe aprender de distinta forma. ¿Por qué me es útil esta información? Porque me permite reconocer qué tan útil me será la información que esté aprendiendo más adelante. ¿Qué puedo hacer con esta información? Generar distintas estrategias de estudio que me funcionen mejor dependiendo del nivel de aprendizaje en el que me encuentre con cierta información. Aunque hay información general como los números, fechas o palabras, cada quien usa su propio conocimiento de la forma que más le convenga y como más le podamos sacar provecho. Incluso, valdría la pena que respondas estas preguntas sobre cada cosa que aprendas, no solamente con cosas académicas, sino con casi cualquier cosa. Ya para terminar, para esta sesión sería, si gustas, la única actividad, la que ya realizamos. Es importante sí mencionar que te acostumbres a responder esas preguntas porque es algo que te puede servir para cualquier área, cualquier cosa que estés aprendiendo. Y conviene que la respondas principalmente en la escuela, trabajo o algún curso o taller, porque cualquier cosa que aprendas te servirá para saber qué tanto necesitas profundizar, para hacerte los aprendizajes mucho más fáciles y mucho mejores también.